Capítulo 12. Sanidad demorada. ¿Cómo habrá sido estar en la presencia real de Jesús? Y en las horas y los días posteriores a sus milagros. Es difícil para mí concebir cómo habrá sido en esa zona del extremo noroeste del mar de Galilea. Muchos, tal vez cientos, recibían sanidades milagrosas. Los testimonios y la emoción son difíciles de imaginar. La Biblia no habla mucho de eso, las repercusiones de su presencia, pero me gustaría saber. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Lo siguieron por toda aquella región, y a donde oían que él estaba le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades, y donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas, le suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Las páginas del Nuevo Testamento están llenas de milagros de sanidad y de expulsión de espíritus malignos. ¿Por qué nuestras iglesias guardan silencio al respecto? ¿Por qué no experimentamos estas cosas? En el libro de Lucas estos pasajes nos dan una comprensión del por qué. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Nuestra responsabilidad está en el campo de la expectación. La gente no solo venía a escucharlo, sino también a que él lo sanara. Parece que en la actualidad solo vamos a escucharlo. Yo creo que la responsabilidad de ser expectantes falta en la iglesia. No solo es culpa de los predicadores, sino también de los que se congregan, que no quieren que sus predicadores prediquen y practiquen la sanidad y la liberación. Los poderes demoníacos están haciendo un buen trabajo para mantener esto fuera de la iglesia, piénselo. Esto es lo que Jesús hacía y eso es lo que nos dijo que hiciéramos. Hace poco, en una noche de ministración, una señora vino al llamado del altar y me dio una nota. No podía escuchar, no podía hablar claramente, pero ella vino expectante. Eso es lo que hacemos en nuestras noches de ministración, oramos por los enfermos y expulsamos demonios. Cuando oré por ella, cayó suavemente al suelo y se quedó así prácticamente durante todo el tiempo del llamado al altar. Cuando la ayudaron a ponerse en pie, miró asombrada a su alrededor y dijo: puedo oírle, eso es realmente emocionante. Esa noche muchos fueron sanados. Siempre nos sucede. Un hombre me dijo que fue sanado cuando llegó al estacionamiento. Yo he tenido esta enfermedad en mi mejilla derecha durante años, pero el dolor se fue cuando llegué al estacionamiento. Eso es increíble. Cuando miraba a las personas que asistían a la reunión, observé algo común en sus ojos: su expectación y su necesidad. Creo que en la mayoría de las congregaciones la necesidad es común, pero la expectación no lo es. Alguien necesita elevar el nivel de expectación entre los creyentes. Dios es un Dios de fe, Dios honra la fe. La expectación no es más que aquello que es sencillamente creer para recibir en base a lo que Dios ha dicho. Existen al menos 7 relatos bíblicos de métodos también bíblicos para la sanidad, maneras bíblicas para ser sanados. 1. Los ancianos de la iglesia pueden ungir con aceite y orar por las personas para que sean sanadas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. 2. El pueblo de Dios puede imponer las manos en oración y pedir a Dios sanidad, y las personas pueden ser sanadas, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. 3. Dios puede darle a alguien el don de sanidad y la autoridad para ministrar sanidad a otros, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 4. Dios puede otorgar la sanidad en respuesta a la fe de la persona que desea ser sanada. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva desde aquella hora. 5. Dios puede conceder la sanidad basada en la fe de otros, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El perdón de los pecados está relacionado con la causa de todas las enfermedades, y o las cura o llega a la raíz del problema. La manera de quitar el efecto es quitar la causa. Tal vez existen otras maneras, pero el denominador común siempre es Jesús. Marcos 6:55 dice: comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Se enteraron de que Jesús estaba en la zona, y como no sabían por cuánto tiempo estaría allí, corrieron a llevarle los enfermos. Cuando se enteraban de que él pasaría por cierto pueblo o ciudad, ponían a los enfermos en las calles. Lo único que querían era simplemente tocar su manto. Sabían por fe que con eso sería suficiente. Todo el que lo tocaba quedaba completamente sano. ¡Qué relato tan extraordinario de las Escrituras! Eso no es pedir mucho, solo déjame tocar tus vestiduras, sino que es esperar y recibir mucho. Todo el mundo quiere ser sanado. Su inversión en este milagro de sanidad fue una fe suficiente que hizo el esfuerzo para tocar a Jesús. Ellos iban a donde Jesús estaba, a pesar de que en algunos casos los seres queridos los llevaban cargados. Creían que él podía hacerlo, creían que lo haría y daban el paso. Jesús no desilusionaba a nadie. Tantos cuanto lo tocaban quedaban sanos. Los demonios no pueden evitar huir en su presencia. La enfermedad y los padecimientos todavía se inclinan ante su nombre. El problema es que a menudo es mucho más complicado que simplemente decir su nombre. Lo que no sabemos sobre la enfermedad y los padecimientos es mayor que lo que sí sabemos.
Todo el mundo sería sanado si bastara con solo decir palabras. La verdad es que a menudo es muy difícil saber lo que necesita deshacerse y, si el hacerlo está dentro de los derechos que nos da la Escritura, pudiera haber numerosos derechos legales que los demonios tienen en la vida de alguien. Es probable que incluyan una combinación de derechos de varias generaciones y el simple hecho de denunciar esos derechos no necesariamente arreglará a la persona o al problema. Sin dudas es parte de la solución, hay que hacerlo. La confesión es fácil, es solo algo que uno hace. Quitar los permisos que los demonios han adquirido es una parte del proceso. Dios no cubrirá nuestro pecado hasta que nosotros se lo revelemos. Mientras lo mantengamos escondido seguirá expuesto a los demonios que se aferran al derecho legal de pecado no confesado. 6. Dios a menudo sana mediante el tratamiento médico. Ya no bebas agua sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. 7. Dios realiza actos soberanos de misericordia para sanar. Él toma la iniciativa, Él hace la obra, reconózcalo y déjelo ir. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Esta sección de la Escritura confirma que la enfermedad está en el mundo debido al pecado, no necesariamente nuestro pecado, pero siempre está directa o indirectamente relacionada con el pecado no confesado. Jesús sin duda señaló eso cuando dijo las palabras al hombre sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, cambie su estilo de vida, no haga lo que hacía antes o los resultados la próxima vez podrían ser peores. El libro de los Salmos indica lo mismo, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Otra versión dice, trastornados por su rebeldía, afligidos por su iniquidad. Ahora eso no quiere decir que si alguien está enfermo sea porque en su vida hay un pecado no confesado. Jesús lo da a entender, pero la enfermedad también pudiera ser debido a un pecado hereditario con el que no se ha lidiado. Pudiera ser que vivimos en un mundo pecador y hemos estado expuestos a la enfermedad. No siempre podemos saber el porqué. Ese es el caso aquí en el relato del hombre que llevaba 38 años enfermo. No se utilizó ninguno de los métodos que lleva participación humana. Fue un acto soberano de Dios. Sería especular pensar que un pecado de la infancia provocó su enfermedad, pero para mí está claro que el pecado hereditario había provocado su enfermedad. También está claro que este hombre era creyente. Momentos después de ser sanado estaba en el templo donde Jesús lo vio y le hizo la advertencia. Tal vez estaba allí para dar gracias por su sanidad. He visto a personas recibir liberación y sanidad y luego regresar a un estilo de vida que fue lo que inicialmente provocó la enfermedad. Esto es inaceptable para Dios. Esto es abrir una puerta a los demonios. Ellos son los torturadores. Ellos provocan la enfermedad y los padecimientos. Jesús básicamente le dijo a este hombre que había sido sanado de manera soberana, lo que fuera que permitió esto en tu vida antes no lo hagas otra vez. Recuerde, inicialmente él le preguntó a este hombre, ¿quieres ser sano? Le dio la oportunidad de confesar su necesidad. La confesión siempre precede al recibir de Dios. Confiéselo y enfréntelo. Deje de hacerlo. Esta historia se resume con 3 palabras: es reconózcalo y déjelo. La sanidad soberana de Dios todavía funciona hoy. Quiero mencionar otra situación que muestra cómo la soberanía de Dios sana hoy. Hace varios años yo era invitado a menudo a predicar cada vez que nuestro pastor no estaba o sencillamente cuando él quería que yo lo suplantara. Me alegraba hacerlo. Había una miembro de la congregación que se llamaba Donna quien sufría de dolores de cabeza y desmayos. Ella había visto a 5 neurólogos y a 2 neurocirujanos. La conclusión fue que tenía un tumor cerebral, un adenoma de la pituitaria. Todos llegaron a la conclusión de que tenían que quitarlo mediante cirugía. Varias personas habían estado orando por Donna. Le habían programado la cirugía para el jueves posterior al domingo que yo debía predicar. Toda la semana estudié preparándome para el mensaje y ella estaba constantemente en mi corazón. Yo seguía escuchando al Espíritu Santo decirme que le impusiera las manos y que orara por ella en el servicio. Yo me resistía porque nunca había visto que eso se hiciera en esta iglesia. No sabía cómo lo recibirían, pero sabía que Dios me había hablado, así que lo único que importaba era obedecerle. Prediqué y al final del mensaje el director musical se puso de pie para dirigir a la congregación en una canción de invitación. No, le dije, no quiero música ahora, vaya a hacer lo que el Espíritu Santo me está incitando a hacer. No sé lo que van a pensar de esto, pero vaya a hacerlo de todas maneras. Vaya a pedirles a Donna y a Mike, que estaban sentados en la fila de atrás, que pasen adelante y voy a orar por la sanidad de ella. Prácticamente todos en la iglesia sabían de su enfermedad. Vaya a imponerle las manos y pedirle al Señor que la sane, y quiero que todo el que crea que Dios sigue sanando gente que venga y se reúnan a su alrededor para que también oren. Vino toda la congregación, no hubo vacilación. Mi esposa y yo nos fuimos después del servicio para manejar hasta Tennessee y visitar a nuestro hijo y nuera quienes vivían en Nashville. Donna fue a ver a su neurocirujano al otro día para hacerse una imagen por resonancia magnética y luego tener la cirugía el jueves. Ese día, para ir a ver a su médico, se puso una camiseta que tenía escritas las palabras en el frente: mi Dios es un Dios maravilloso. Donna contó que después de hacerle el examen ella y su esposo Mike esperaron para ver los resultados. Dijo que se demoraron de manera inusual y ella se preguntaba qué los demoraba tanto.
Por fin el médico apareció y Donna contó que tenía una mirada perpleja en el rostro. Cometimos un error, dijo el médico. Usted no tiene ningún tumor cerebral, ahí no hay nada. Donna había creído todo el tiempo que sería sanada y se lo había dicho a su médico escéptico. Después de que el médico siguiera intentando explicar cómo 7 médicos podían estar equivocados, Donna le dijo: doctor, el error que usted ha cometido es no darle la gloria a Dios por mi sanidad. Ahora ella tenía las imágenes de su MRI para mostrar un tumor cerebral antes de la oración y las imágenes que mostraban que no había tumor después de la oración. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Usted puede confiar en nuestro maravilloso Dios para su sanidad o la de un ser querido. Decida ahora creer con fe que Él no demorará su sanidad.